Feliz amanecer y feliz despertar con Dios. Iniciemos este día martes que el Señor nos regala, poniéndonos en la presencia del Señor por medio de la intercesión de nuestra Madre, la Santísima Virgen María, la llena de gracia. Invoquemos pues al Espíritu Santo para que, como a María, nos llene también a nosotros y seamos llenos de gracia, llenos de Espíritu, llenos de bendición. Te bendecimos primero que todo, Señor, Dios de la vida, por este regalo maravilloso que nos haces al despertar en este amanecer. Te bendecimos por nuestro empleo, por nuestra vida cotidiana, por todo lo que tenemos que realizar en este día. Si tú nos acompañas, Señor, la vida será mucho mejor. Si tú nos das tu mano, si tú nos levantas cuando estamos derrotados, cuando nos sentimos que ya la vida nos pesa, cuando ya no tenemos fuerzas, entonces nuestra vida tendrá sentido, porque tú vas a nuestro lado. Señor, en este día, así como le enviaste a la Virgen María el Espíritu Santo que la llenó de gracia, también regálanos a nosotros esa gracia especial de ser inundados por tu Espíritu, de ser inundados por tu gracia, por tu presencia. Satúranos con tu Espíritu en este día, Señor, para que seamos dichosos, para que seamos felices, para que seamos bendecidos. Regálanos tu Espíritu Santo, Señor, que nos impulsa a vivir la vida de la mejor manera, de una manera cristiana, de una manera bien llevada. Regálanos tu Espíritu Santo, Señor, en este día, que nos anima a seguir adelante aún en medio de las dificultades, de las luchas, de las debilidades y nuestros pecados. Regálanos ese Espíritu Santo, Señor, que nos enseñe, que nos guíe, que nos ilumine el camino, que nos ayude a ser bienaventurados, porque te tenemos en el corazón, porque creemos en ti, porque tenemos tu palabra, porque tenemos tu presencia. Hoy te abrimos el corazón, Señor, para que derrames en nosotros tus dones, tus carismas, tu presencia, tu amor, tu misericordia y tu bendición. Por la intercesión de la Santísima Virgen María, inunda nuestros corazones, Espíritu Santo de Dios, y haz que nuestra vida sea colmada de gracia y bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Meditemos en este día el Evangelio de San Mateo, capítulo 9, versículos 32 al 38. Mientras los ciegos salían, algunas personas trajeron a Jesús un mudo que estaba endemoniado. En cuanto Jesús expulsó al demonio, el mudo comenzó a hablar. La gente admirada decía: «Nunca se ha visto en Israel una cosa igual». Pero los fariseos decían: «Es el propio jefe de los demonios quien le ha dado este poder para expulsarlos». Jesús recorría todos los pueblos y aldeas enseñando en las sinagogas de cada lugar. Anunciaba la buena noticia del reino y curaba toda clase de enfermedades y dolencias. Al ver la gente, sintió compasión de ellos porque estaban cansados y abatidos, como ovejas que no tienen pastor. Dijo entonces a sus discípulos: «Ciertamente la cosecha es mucha, pero los trabajadores son pocos. Por eso pidan ustedes al dueño de la cosecha que mande trabajadores a recogerla». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tres meditaciones tomaremos en este día para alimentar nuestra vida. Primero, en el versículo 32 vemos cómo Jesús sana a un mudo, le quita ese demonio que lo tenía callado. Nosotros también tenemos un demonio de enmudecimiento, tenemos un mutismo en nuestra vida, y es que el demonio, como lo decía en alguna oportunidad, no es de cachos y colas. Esos demonios, esos espíritus inmundos son los que me impiden hablar de las cosas, de las maravillas de Dios. Entonces tendríamos que pedirle a Jesús en este día que sane nuestro mutismo, que quite de nosotros aquello que no nos permite hablar de las maravillas de Dios. También nosotros somos mudos cuando no hablamos de las grandezas que Dios ha hecho en nosotros, y por lo tanto tendríamos que pedirle al Señor que sane y que libere y que suelte nuestra lengua para que podamos hablar de sus maravillas. Lo segundo que podríamos reflexionar en este día
Es la capacidad de admiración que la gente tuvo cuando vio aquel milagro. A nosotros hoy en día nos cuesta admirarnos. Vemos la naturaleza y se nos ha vuelto paisaje. Vemos las cosas bonitas de la vida y nos acostumbramos a ello. Y cuando pasa algo extraordinario, no somos capaces de alabar, de bendecir a Dios, de glorificar por las cosas bonitas que ha hecho. No somos capaces de dar gracias porque se nos ha vuelto paisaje la vida. Entonces tendríamos que aprender también en este día a admirarnos con las cosas y con las maravillas de Dios. Cuando yo no soy capaz de admirarme, entonces entro en el mutismo. No soy capaz de hablar, no soy capaz de alabar, no soy capaz de dar gracias. Cuando yo admiro, entonces alabo. Cuando yo me admiro, cuando yo me asombro, entonces yo soy capaz de pronunciar una palabra: gracias Dios. Y eso tendríamos que aprenderlo en este día. Entonces pedirle al Señor que nos sane de nuestro mutismo y que nos dé la capacidad de admiración y de asombro, porque ahí está la alabanza. Cuando yo admiro, cuando yo me asombro, cuando yo contemplo, entonces yo simplemente tendría que decir: qué grande es Dios. Tener la capacidad de admiración. Y lo tercero, al ver la gente, Jesús sintió compasión de ella porque estaban cansados y abatidos, y dijo entonces a sus discípulos: pidan al dueño de la cosecha que mande trabajadores a recogerla. Tú y yo somos los encargados de dirigirnos a Dios. Por lo tanto, si Jesús sana nuestro mutismo y si Jesús sana nuestra capacidad de admiración, entonces surgiría esa tercera característica de un buen cristiano: la oración. Cada uno de nosotros tiene la responsabilidad y la capacidad de dirigirse a Dios. No podemos decir nosotros que no somos dignos, no podemos decir nosotros que no somos capaces, no podemos decir nosotros que no podemos dirigirnos a Dios. Podemos si sanamos nuestro mutismo, podemos si tenemos capacidad de admiración, podemos si somos observadores y miramos la necesidad que hay a nuestro alrededor. Si nos damos cuenta de que alrededor hay personas que necesitan de la bendición de Dios, entonces yo me pongo a orar. Si me doy cuenta que hay personas a mi alrededor que viven cansados y abatidos y que no tienen sentido en su vida, entonces mi tarea es doblar mi rodilla por ellos, empezar a orar y pedirle al dueño de la cosecha que envíe obreros a su mies. Ciertamente, cada uno de nosotros es un obrero. Por lo tanto, surgiría una cuarta actitud. Tú y yo tenemos que ser testigos del amor de Dios. Podríamos pensar solamente en los sacerdotes, podríamos pensar en pedirle a Dios que nos envíe personas a los seminarios a que se formen como sacerdotes. Es muy cierto y los necesitamos, pero cada uno de nosotros tiene que ser, debe ser y necesita ser un obrero dispuesto a anunciar el mensaje de Dios. Cuando tenemos la capacidad de admiración y cuando sanamos nuestro mutismo, se suelta nuestra lengua y comenzamos a hablar de las maravillas de Dios, convirtiéndonos así en obreros de la mies que Jesús ha extendido para salvación nuestra. Quiero bendecirte en este día y desearte todo lo mejor. Suscríbete a este canal para que sigas recibiendo diariamente esta maravillosa palabra de Dios que alimenta tu vida. Te deseo un maravilloso día y que la bendición del Señor te acompañe. Te espero mañana para que sigamos creciendo en la fe y alimentándonos con esta maravillosa palabra de Dios.